Hola, buenos días. Listo, vamos a comenzar de una vez. El resto de las personas pues se pueden ir uniendo a medida que vaya avanzando el webinar. Va a haber una ronda de preguntas al final. Solamente se van a seleccionar 3 preguntas, entonces pues para que lo tengan en cuenta. Entonces comenzamos con el ponente Jorge Rojas. Él es ingeniero electrónico con 6 años de experiencia en validaciones y calificaciones en la industria farmacéutica y cosmética, con participación en múltiples proyectos de mapeo térmico, calificación de equipos y validación de sistemas computarizados. Actualmente es líder de proyectos en QE Suramérica. Y bueno, no siendo más, bienvenido Jorge. Comencemos de una vez con el webinar. Bueno, saludos a todos. Gracias, Arturo. Bienvenidos pues a esta presentación de mapeo térmico. La idea es como proporcionarles algunos tips claves o compartir algunas experiencias de lo que nos hemos encontrado al realizar nosotros pues mapeo térmico, para que digamos ustedes pues tengan como esas lecciones aprendidas y puedan digamos tener un mapeo térmico exitoso pues cuando lo vayan a realizar o implementar en sus empresas. Como decía Arturo, pues yo soy Jorge Rojas, yo soy líder de proyectos actualmente en QE Suramérica y pues he tenido participación en muchos proyectos de mapeo térmico, por eso les voy a presentar como todo lo que se ha venido aprendiendo en estos años. ¿Qué vamos a ver hoy? Una breve introducción sobre mapeo térmico para alinear conceptos. Después vamos a hablar de la preparación, que es un punto muy importante. Debemos tener una buena preparación de nuestro plan de trabajo, o sea, cómo vamos a realizar el mapeo, los protocolos de mapeo. Después algunas estrategias, digamos, ya como más en sitio, pueden ser algunas cosas físicas de la instalación de los sensores, seguido de un análisis de resultados que debemos incluir en esos reportes, qué nos debe decir el reporte, nos debe dar algo útil, y de último unas lecciones aprendidas que nos hemos encontrado en nuestro trabajo. Y al final vamos a responder algunas preguntas, dependiendo del tiempo, pues pueden ser 2 o 3. Igualmente, las preguntas que no alcancemos a responder, pues las vamos, si nos dejan pues los contactos, se las haríamos llegar. Bueno, el objetivo, como les comentaba, de esta presentación es como brindarles algún conocimiento de cómo planificar, ejecutar y pues analizar este estudio de mapeo térmico. Con más que todo, digamos, para minimizar los riesgos de que el monitoreo salga malo o de que algún tipo de resultado engañoso que nos pueda arrojar. Bueno, ¿qué es el mapeo térmico? Entonces, el mapeo térmico es una herramienta técnica que nos permite conocer la distribución real de la temperatura y en muchos casos también la humedad relativa en un espacio o un área determinado. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Nos ayuda a identificar los puntos críticos o las zonas críticas, cuál es el punto más caliente, cuál es el punto más frío. En caso de humedad, pues cuál es el más seco, cuál sería el más húmedo. ¿Me confirmas, Arturo, si se me escucha? Sí, yo te escucho sin ningún inconveniente. Bueno. Gracias. Entonces, como les comentaba, pues el mapeo térmico nos va a ayudar a identificar esas zonas y posteriormente, ¿qué vamos a hacer respecto a eso? ¿Por qué es importante el mapeo? Entonces, logramos identificar por cumplimiento normativo, ¿cierto? Yo sé que pues en referencias más generales están las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de distribución,
¿cierto? Pero pues tenemos unas guías también como de la OMS, de la OSP, de la ISPE, que profundizan un poco más de cómo se debe realizar estos mapeos térmicos. Y claramente cada país debe tener sus lineamientos regulatorios. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo correctamente? Pues tener algunos resultados engañosos. Puede ser que nos dé un resultado de no cumplimiento, pero en realidad el área sí esté cumpliendo. Digamos, este sería un caso no muy grave, sino que pues fue como error del monitoreo, pero sí sería crítico que el reporte nos diera un resultado de cumplimiento, pero en realidad la bodega no está en condiciones adecuadas. Y, digamos, el más importante, digamos, radica es en la calidad del producto. Este sí es digamos, el por qué realizamos mapeo térmico, es garantizar, digamos, que la calidad del producto no se vea afectada. ¿Dónde podemos aplicar o a qué le aplica el mapeo térmico? Entonces, normalmente a las bodegas de almacenamiento. Entonces, estas bodegas pueden ser de materia prima, material de envase, producto terminado. También aplica para algunas áreas de producción, ¿cierto? Donde se maneja algún tipo de producto o material sensible a temperatura o humedad relativa. También aplica a cuartos fríos. Aquí tenemos normalmente algunas confusiones con algunas cosas similares. Por ejemplo, me dicen autoclaves, incubadoras, refrigeradores, neveras, que tienen algo muy similar, que se hace un estudio de temperaturas, pero esto ya entra dentro de lo que llama calificación del equipo. Aquí pues tenemos como unos tiempos más cortos, algunas pruebas más específicas de cada equipo. Y también algo muy parecido o que se puede confundir es los estudios de cadena de frío, donde se hace como estudios de mapeos de transporte, entonces se colocan sensores pero ya es en camiones y esto tiene un manejo diferente. Para este caso que vamos a ver sería para mapeo térmico en áreas muy grandes, bodegas, en áreas de producción o cuartos fríos. Bueno, en la preparación me refiero a que es una planeación de cómo se va a hacer el mapeo térmico. Creo yo que es uno de los puntos más importantes, porque esto, si lo planeamos bien, nos va a evitar muchos retrabajos, digamos, el resultado pues va a ser confiable. Entonces, miremos qué debemos tener en cuenta en la preparación. Recomendación: hacer una visita técnica previa. No confiar solamente en el plano, ¿cierto? Y hacer como los cálculos de la cantidad de los sensores, ¿cierto? La distribución basado en planos. Es muy bueno, sería muy recomendable hacer una visita al sitio. Aquí nos vamos a ver a dar cuenta de particularidades del área. Podemos observar en este caso, digamos que si hay entradas de luz, entradas de sol, entonces vamos a tener puntos críticos donde vamos a decir, bueno, aquí en esta parte, durante la mañana, digamos, le entra luz, entra sol, entra calor, entonces vamos a colocar un sensor adicional. De pronto la altura de la bodega también nos pueda engañar porque se pregunta, bueno, ¿cuál es la altura de la bodega? Entonces dice, no, pues 10 metros. Y hacemos los cálculos con ese valor. Pero al momento de llegar allá, los racks, o las posiciones donde se almacena el producto, no llegan pues hasta los 5 o 6 metros nomás. Entonces, este tipo de cosas, o esa visita, pues nos ayuda a tener un protocolo, a elaborar un protocolo, a planear el mapeo
de una forma más cercana a la realidad. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta si tenemos los sensores suficientes para hacer el mapeo. Entonces, como les comentaba, la idea sería colocar sensores frente a ventanas, puertas, adicionales a la distribución normal, digamos, dentro de un área. Colocar sensores sobre la pared también no es recomendable, debido a que si una pared de pronto está al otro lado, al exterior, entonces el sol también las va a afectar, o la temperatura externa en general, caliente o frío. Y realmente la recomendación es colocarlo lo más cerca posible de donde se almacena el producto o el material. Bueno, cuando hagamos la visita técnica, miremos si se cuenta con racks o es un espacio vacío, lo que nos va a cambiar la forma en que nosotros vamos a instalar esos sensores, porque habiendo racks, pues es más fácil de instalarlos, pero si no hay como algún elemento donde yo pueda amarrarlos o pegarlos, bueno, o colocarlos, instalarlos, tendríamos que ya idearnos cómo se va a hacer. Mirar las fuentes de calor, luz, ventanas, alguna máquina que genere frío, alguna entrada de aire, ¿cierto? Y sobre todo también mirar cómo vamos a instalarlo, si es muy alto, si vamos a usar montacargas, si vamos a necesitar algún tipo de elemento o compañía para colocar los sensores. Y también si tienen sensores de monitoreo internos pues, del área, es recomendable colocar un sensor al lado de este como para hacer un comparativo. Vale. Debemos mirar en la planeación cuál es la especificación del área, ¿cierto? No es lo mismo, digamos, una bodega que esté entre especificación 15 a 25 grados a una cámara fría que esté entre 2 y 8 grados. Esto me va a cambiar el instrumento. Debo verificar que no solo el rango de uso, sino el rango que está calibrado esos sensores me sirva. Aquí, pues, en Colombia, se hace el laboratorio de calibración debe tener un certificado NAC, pero pues en otros países tiene sus organismos, como la ENAC, la UKAS. Entonces debemos verificar que el laboratorio está certificado y estos certificados también tienen sus rangos. Entonces, digamos, mi calibración del sensor está dentro de un rango, pero el certificado ONAC que tiene ese laboratorio tiene que tener ese rango también. Entonces, digamos que no solo es verificar que está calibrado en ese rango, sino que el laboratorio que lo calibró sí estaba certificado para hacerlo en ese rango. Vale. Distribución de los sensores. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para distribuir los sensores en el área? El tamaño del área, claramente. El volumen, presencia o ausencia de los racks. La altura. La altura de las posiciones, o llamamos los racks, o donde se almacenan, digamos, el producto. Si es mayor a 3,6 metros, entonces sí o sí deberíamos de colocar al menos en 3 niveles. Entonces, un nivel inferior, medio, superior. Así, digamos, como las áreas son muy diferentes en cada caso,
Entonces lo que se trata o se recomienda de hacer es que no exceda la distancia de un sensor a otro a los 5 metros lineales, ¿vale? Y se recomienda igual, digamos, no dejarlos a este límite de 5 metros, sino que si tenemos suficientes sensores, pues podamos colocarlos menos de cada 5 metros. Y en los racks o más pequeños, ¿cierto? Al menos colocar una cuadrilla de mínimo 9 sensores. Entonces estamos hablando de esquinas, centro, ¿cierto? Y multiplicado por 3 por los 3 niveles de la altura. Entonces, digamos, tenemos un 3 por 3. Y claramente evaluar los puntos críticos que se hizo en la visita técnica previa. Aquí les voy a mostrar un ejemplo sencillo. Tenemos, digamos, aquí dos áreas, almacén producto primario y almacén producto terminado, donde se distribuyeron de la siguiente forma. Entonces, los puntos verdes son los que van en los racks donde se almacena el producto. Y estos, pues están aquí, cada punto verde significa que hay 3 sensores, uno en la parte baja, otro en medio y otro en lo alto. Estamos suponiendo que la altura superó los 3,6 metros. Los sensores que están con color amarillo se refieren como a entradas, puertas. Entonces colocamos unos sensores cercanos a estas entradas para verificar, digamos, los cambios de temperatura que hay cuando hay apertura o cierre de las puertas. Los sensores que están en naranja, es uno por cada una de las áreas, son los sensores de monitoreo que tiene la empresa internamente, o sea, ellos van a estar todo el tiempo allí. Entonces nosotros vamos a colocar uno adicional al lado de estos. Y el sensor que está marcado en azul es un sensor adicional. ¿Por qué? Porque hay una fuente de calor cercana. Se puede decir que hay algún tipo de motor, algún equipo que genera, digamos, disturbios en la temperatura. Como podemos observar, los puntos verdes, pues, se dividieron, digamos, equitativamente, linealmente, en los racks más largos. En el almacén de producto terminado hay 2 racks más cortos y se hizo, como hemos dicho antes, o sea, un esquema de 3x3. Por eso se ven como más. Puede parecer, digamos, allí como exceso, pues, de sensores en ese punto, pero pues es mejor tener más datos para ver, digamos, como el comportamiento de la temperatura en esta parte. Bueno, previamente a la instalación debemos verificar que los sensores estén en buen estado, estén limpios, verificamos el estado de las baterías, definimos la frecuencia de muestreo que se recomienda para mapeo térmico de bodegas de almacenamiento, que se va a hacer por una semana, por 7 días, para incluir días laborales y días donde no hay movimiento, a ver cómo se comporta la temperatura, y dejarlo cada 5 minutos. Cada 5 minutos está bien porque los cambios normalmente no, o sea, son mucho más largos de 5 minutos. Si se empieza a subir la temperatura, pues se va a poder observar. Podríamos de pronto disminuir esa frecuencia o, bueno, no tenerla tan estricta a 15 minutos. Si yo tengo de pronto una bodega donde no hay mucho movimiento o no hay movimiento, de pronto, no sé, una bodega donde yo almaceno algo que sí es sensible a la temperatura y el tiempo, pero allí pues no se mantiene como movimiento. Entonces, digamos, lo podríamos manejar.
Y de 1 minuto sí, definitivamente sería como para lo que se mencionaba antes, calificaciones de áreas muy pequeñas o o en neveras o cuartos muy pequeños donde si hay mucho movimiento se tiene que hacer, digamos, pruebas de apertura y cierre de puertas, o si es un cuarto frío, algún tipo de corte de energía. Entonces esos cambios en 5 minutos de pronto no se alcancen a ver. Pero en sí, lo recomendable para mapeo térmico que se va a hacer el seguimiento por 7 días es dejarlo a 5 minutos. Otra de las cosas que se configura en un sensor, aparte de la frecuencia de muestreo, es el inicio y el fin. Entonces yo programo mi sensor a que arranque en cierta fecha, cierta hora y termine a los 8 días a la misma hora. Sin embargo, la recomendación aquí es, si tengo planeada la instalación el lunes a las 10 de la mañana, entonces, y yo sé que me demoro 1 hora más o menos instalándolos, si es, pues no es muy grande el área, lo puedo programar a esa misma hora, a las 10, o sea que me arranque a grabar al menos media hora, 1 hora antes de tener ya todo instalado. Es muy importante que la persona que los instale tenga su formato previamente aprobado, donde va a ir registrando todas las ubicaciones de donde están quedando instalados y la hora en que termina de instalar, porque esta es la hora exacta en que yo voy a empezar a tomar realmente los datos de mi mapeo térmico y programar, o mejor dicho, no programar una fecha de fin. En caso tal de que yo, digamos, no, pasó algo y el área pues no estaba prendido, digamos, el control de ambiente, pero pues eso se encendió en la tarde. Entonces, simplemente lo que hacemos es dejar los sensores un día más o unas horas más y tomar ese rango real de mi mapeo térmico. Entonces, simplemente dejarlo que sigan registrando hasta que yo los desinstale. No programarles un fin. ¿Esto para qué? Pues no generar como muchos datos irrelevantes porque tengo que cortar, digamos, en ese rango pues donde yo voy a tomar los 7 días exactos. Entonces voy a tener unos datos al inicio y unos datos al final que tendré que eliminar del estudio.